Dice el Génesis, el Señor plantó un jardín en Edén y cuenta que hizo brotar el árbol de la vida en el medio de este jardín y también brotó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y al hombre le dio esta orden, que podía comer de todos los árboles que había en el jardín, exceptuando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dice que de él no deberás comer, porque el día que lo comas, quedarás sujeto a la muerte. Cuenta el Génesis que la mujer toma ese fruto, lo come y luego se lo da a su marido y Adán también come. Y entonces se abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos. Y Dios, al ver que habían comido del árbol del bien y del mal, los expulsa del Edén, del paraíso, diciendo con este argumento, no vaya a ser que extiendan su mano, tomen también del árbol de la vida, coman y vivan para siempre. Y después de expulsar al hombre del paraíso, puso querubines, guardianes y la llama de la espada ardiente y zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Una de las maneras de interpretar todo este texto es pensar que el Edén es el corazón de Adán, el corazón del hombre, el alma del hombre. La Biblia suele describir el alma muchas veces como el jardín o un jardín, como lo vemos en el Cantar de los Cantares, cuando dice eres un jardín cerrado, amada mía, una fuente sellada, o cuando hace hablar a la amada, que es el alma que le dice a su Señor que mi amado entre en su jardín. También en la Biblia, en el Génesis, dice que el Señor se paseaba por su jardín. En la charla anterior yo había comentado que Dios había creado al hombre para participarlo de su misma vida divina, para vivir en el hombre, para habitarlo. El hombre fue creado como arca, como sagrario, como templo de Dios. Entonces, en este jardín, en el alma del hombre estaba la vida de criatura y la vida de Dios. O sea, la vida de criatura, la propia vida, donde él con su voluntad o en su voluntad podía elegir, y la misma vida de Dios, que es el árbol de la vida. Y él podía elegir una vida en Dios o una vida sin Dios. La vida sin Dios, el fruto sería la muerte, es decir, la experiencia, el conocimiento de la realidad tanto del bien como del mal. El alma del hombre podía elegir entre estas dos vidas, dos voluntades, la personal o la divina. Podía tomar su voluntad de criatura y comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, un árbol contrario a la voluntad divina, porque Dios le había dicho que de ese árbol no coma. O comer o vivir o comer del árbol de la vida, que era alimentarse de la misma vida divina expresado en esa realidad paradisíaca. Una vida en Dios, una vida de amor, una vida sin mal alguno, o una vida sin Dios, de solo criatura, con una ausencia de vida divina, con una ausencia del bien. O sea, la experiencia y el conocimiento de la vivencia del mal y la ausencia del amor divino. Y el demonio, la serpiente envidiosa del hombre y de su destino divino, porque el destino era que Dios había decidido vivir en la naturaleza humana, participar en la naturaleza humana. Es más, había decidido hacerse el mismo criatura humana en Jesús, encarnarse. Decía el demonio envidioso, llama a Eva y le llama la atención sobre la voluntad humana, sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Siempre vemos en los dibujos de la tentación del demonio a Eva que está serpenteando en un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente hablando desde la voluntad humana o a la voluntad humana, al querer humano, sugiriéndole no obedecer, no escuchar a Dios, sino hacer, tener vida sin Dios, tener vida propia de criatura, autónoma, libre de Dios, pero esclava de sí mismo,
y sin sentido trascendente, porque Dios es trascendente al hombre, o sea, cerrada y muerta a su propio yo. El diablo le habla al corazón del hombre a amar o a mirar lo que no es de Dios o no es Dios, a amar sin Dios, a amar sin el Espíritu Santo. Señala como centro del alma a la criatura, a lo creado. Como dice San Agustín, me llamaban y me retenían lejos de ti las criaturas, las cosas, que en el fondo no serían si no fuesen en Dios, pero estaba muy atento a las criaturas. Y el hombre elige la vida sin Dios y pierde la opción, la posibilidad de volver a gustar del árbol de la vida divina, porque es expulsado, pierde su destino eterno. De ahora en más, de pasar de vivir en Dios o de Dios y ser habitado por la divinidad a quedar en el vacío, es lo que se llama el estar desnudo. Lo que lo revestía era la divinidad. Y Dios pone a los ángeles como guardianes de este árbol de la vida y pone como custodia la espada ardiente, la espada flamigia, que en Efesios se menciona como la espada de la palabra o la espada del Espíritu, la espada del Señor, que es viva, eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma, el corazón, y que discierne los pensamientos y el corazón de los hombres. San Juan, hablando en el prólogo de su Evangelio, dice que la palabra era el mismo Jesús, verbo hecho carne, por medio del cual todo fue creado, y dice, en la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice que los hombres no la recibieron, que prefirieron las tinieblas a la luz. Esto que sucedió en el principio, todavía hoy sucede. El hombre en aquel entonces decide, con su voluntad, salirse de la vida, de la acción, de la voluntad de Dios, del querer divino, del amor divino. Las voluntades, la divina y la humana, quedan entonces separadas, ya no unidas, como si fueran dos ramas. Las dos ramas, los dos troncos, habían quedado desunidos, cuando siempre deben haber sido una sola cosa, la humana, obediente y unida a la divina. Ahora, la pregunta es, ¿cómo volver a unirlas estas dos voluntades? ¿Cómo devolverle al hombre la vida divina? Pero especialmente, ¿cómo devolverle a Dios el tabernáculo donde Él quería vivir y realizar su vida? Porque el hombre sufrió, pero Dios sufrió infinitamente más. El único que podía realizar esto era Jesús. Solo Jesús podía volver a unir estas dos voluntades. Él que era verdadero Dios y verdadero hombre. Y así Jesús encarna y une otra vez durante toda su vida la voluntad, el querer humano con la voluntad y el querer divino. Une todas las acciones del hombre sin Dios con Dios, las realiza en sí mismo y las une a sí mismo, que era Dios. Esta labor salvífica alcanza su punto más alto, lo había dicho, en otro jardín, en Getsemaní, y en otro monte, el Gólgota. Jesús anuda en sí mismo, en la cruz, estos dos troncos, los dos árboles, los fusiona y los une, y los sella con su sangre. Une el árbol de la voluntad de criatura del hombre con el árbol de la vida, con la voluntad divina. Él, que es la puerta, el guardián, la espada de la palabra, abre la posibilidad de que el hombre pueda ser habitado nuevamente por Dios y que pueda llegar a volver a comer del árbol de la vida, que era él mismo. Y esto, después de abrir esta puerta, que es Él, se realiza hoy, en nuestros días, y nos es ofrecido a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Pero no solo allí. El Señor quiere vivir, hacer vida en nosotros, pero la vida divina quiere participarse a sí misma, que sea vivida más allá del sacramento, en todos los actos cotidianos de la vida del hombre, los más ordinarios y los más sencillos también.
De la misma manera que Jesús anudó la vida humana, la voluntad humana con la vida y la voluntad divina, el hombre debe llamar a esa vida que le pertenece a Dios a vivir en ella. Nuestra voluntad, o con nuestra voluntad, debemos llamar a la voluntad divina, al amor, para que viva y actúe en nosotros. Dice el Apocalipsis: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. ¿Y quién es el vencedor? Bueno, primeramente Cristo, y en Cristo todo aquel que une su cruz personal, su voluntad propia de criatura a la de Dios. Y muriendo esa voluntad de criatura, destruye la muerte en sí, y en Jesús resucita una vida divina en la criatura, junto con la criatura. Me gustaría leerles un pasaje de Las horas de la pasión de Luisa Picarreta, donde Jesús le comenta esto, hablando de la creación y lo que sucedió. Dice Jesús: nuestro querer no se detuvo, henchido de amor como estaba, quiso crear al hombre. Y tú sabes la historia de él, por eso sigo adelante. Ah, fue precisamente él quien llevó el primer dolor a mi querer. Trató de amargar a aquel que tanto lo amaba, que lo había hecho feliz. Mi querer lloró más que una tierna madre, lloró a su hijo lisiado y ciego porque se ha sustraído de la voluntad de la madre. Mi querer quería ser el primero en obrar en el hombre, no para otra cosa, sino para darles nuevas sorpresas de amor, de alegrías, de felicidad, de luz, de riqueza. Quería siempre dar. He aquí el por qué quería obrar. Pero el hombre quiso hacer su voluntad y rompió con la divina. Jamás lo hubiese hecho. Mi querer se retiró, y él se precipitó en el abismo de todos los males. Ahora, para volver a anudar a estas dos voluntades, se necesitaba uno que contuviera en sí una voluntad divina, y por eso yo, Verbo eterno, amando con un amor eterno a este hombre, decretamos entre las divinas personas que tomara carne humana para venir a salvarlo y volver a unir las dos voluntades separadas. Y les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Quieren seguir haciendo su voluntad personal de criaturas, o nos vamos a decidir de una vez por todas a llamar a Dios y a la voluntad divina que con su amor habita en nosotros definitivamente? ¿Vamos a seguir eligiendo vida de criaturas, o vamos a vivir la vida que Dios nos regala y se nos da en los sacramentos y se nos ofrece para toda nuestra vida?